Dale gracias a Dios, incline su rostro, levante su mano al cielo, demos gracias al que vive por siempre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Sigue obrando, sigue tomando el control como lo has hecho, Dios mío. Glorifícate, Señor, Dios mío, que a través de tu palabra usted pueda ministrarnos, usted pueda hablarnos en esta noche. Padre, que en esta hermosa noche, Dios mío, usted pueda romper las cadenas, las ataduras, todo lo que está apagando la unción, todo lo que está deteniendo la gloria. Padre, que en esta hermosa noche, Padre, usted pueda glorificarse con señales, prodigios en esta hora. Y que en esta noche, Dios mío, usted pueda glorificarse, sanando, levantando, restaurando, haciendo cosas maravillosas aquí en tu pueblo, Dios mío. Y que en esta hermosa noche, Padre, usted pueda tomar el lugar que corresponde en esta hora. Háblanos, ministranos, Señor, de acuerdo a tu voluntad en esta hora. Que lo que está, aleluya, atado sea libre, que la unción pudra los yugos. Padre, todo lo que no provenga de tu Espíritu Santo pueda romper las cadenas ahora. Aleluya, que en esta hermosa hora, Dios mío, en esta hora, Dios mío, en esta noche, Padre, que tu gloria pueda manifestarse, aleluya, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Padre mío, tu gloria, aleluya, santo sea tu nombre. Padre, mi alma te alaba. A su nombre. Gloria a Dios por siempre. Vamos a la escritura en esta hermosa hora. Amén. Bendito Dios por siempre. Libro de Levítico capítulo 6. Libro de Levíticos capítulo 6. Alabanzas al Dios que vive. Gloria a Dios, alabado sea Cristo, gloria sea el Señor. Verso 12 y 13. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él. Cada mañana acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grasas de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. A su nombre. Dígale que está a su lado, no se apagará el fuego. Pero ¿de quién depende que el fuego no se apague? De nosotros. Aleluya. Tome su asiento en esta noche. Bendito sea el Dios de la gloria. ¿De quién depende que el fuego no se apague? Acuérdese que un momento hubo en Israel un hombre que levantó Dios en un momento muy difícil y muy crítico y muy difícil. Cuando los hijos de Elí era un viejo encargado que el fuego del altar no entrara cosa extraña. Elí era un hombre preparado por la unción, por la capacitación del Espíritu de Dios, de la cual nos enseña y nos revela que Elí no era cualquier persona, sino que era una persona escogida, era una persona marcada y sellada por Dios, para que Dios marca a Elí y su descendencia. Número uno, con el propósito de que el fuego del altar no quedara en ceniza. Número dos, para que no pudiera entrar algo extraño y que no pudiera haber un fuego extraño en el altar.
el trabajo del sacerdote Elí era guardar, cuidar el lugar donde la presencia de Dios se movía, o donde la presencia de Dios se mueve, a su nombre. Era el lugar perfecto para Elí, donde Dios habitaba y la presencia de Dios se movía de tal grado, amada iglesia, el fuego del altar se mantenía encendido, a su nombre. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta noche? Que el fuego de Dios no va a depender, aleluya, de los gritos, va a depender de la relación, aleluya, que nosotros tengamos con el Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo no hay fuego, no hay poder, no hay autoridad. Sin Espíritu Santo la iglesia, aleluya, puede perderse por falta de conocimiento. Vemos que la iglesia, aleluya, en aquel tiempo llevaba un orden específico, y el orden específico, el requisito que tenía que tener cualquier sacerdote que quería ministrar en el altar, tenía que guardar dos cosas, dos principios. ¿Cuál es? Aleluya, el temor. Número 2, aleluya. Número 1, el temor. Número 2, el fuego, a su nombre. Aleluya, porque entendemos que, aleluya, el fuego del Espíritu Santo es aleluya, viene siendo la misma presencia de Dios en el altar. Por eso yo le digo, número 1, no pierda el temor. Número 2, no deje que el fuego se apague, a su nombre. Porque ¿qué ocurrió en los tiempos de Elí? En el texto presenta uno de los órdenes más serios del sacerdocio en aquella época. Escúchelo bien. Según Levítico, el fuego debía arder continuamente. ¿Cada cuándo tenía que arder? Continuamente. Usted sabe qué es la palabra continua. O sea que no hay tiempo, aleluya, de que el fuego se extinga o que el fuego baje. No. Dice la Biblia que el fuego tiene que tener una secuencia de mantenerse, aleluya, activa, de mantenerse encendida en el altar. ¿Me está entendiendo? Esta secuencia que habla la Escritura, aleluya, nos enseña que en aquel tiempo el sacerdocio era el responsable que el altar de Dios se mantuviera el fuego, que el altar no perdiera su esencia, no perdiera su equilibrio, no perdiera su, aleluya, su ardor, su fervor en ese lugar. Escuche bien, según la Escritura, la Biblia enseña que el fuego debía arder continuamente sobre el altar y nunca apagarse, a su nombre. Para el judío del periodo del tabernáculo, escuche bien, aleluya, el fuego no era solo la llama, escuche bien, era un símbolo de la presencia de Dios en el altar, era un símbolo de la presencia de Dios en el lugar. O sea, el fuego, aleluya, representaba la presencia santa de Dios en el altar. En aquella época, aquel tiempo, a los tiempos antiguos, el fuego, todo aquel que veía el fuego encendido en el altar, sabía que en ese altar había algo, aleluya, que marcaba la diferencia entre los, aleluya, los santuarios de aquel tiempo. Dice la Escritura, el fuego no era una sola llama, sino que era un símbolo que representaba, aleluya, la presencia del Dios viviente, la presencia de Dios en el altar, a su nombre. Porque, aleluya, vemos aquí un signo de aceptación del sacrificio y una memoria permanente en la fe. Según en hebreo la palabra usada para altar es misbet. Escucha bien, según la Escritura que lleva la idea del lugar de matanza. Escucha bien, un lugar de sacrificio, un lugar donde la gente va y da lo mejor a su nombre. Aleluya, ¿por qué en el altar tenía que ver, aleluya, aleluya, un buen fuego? ¿Por qué tenía que ver una presencia incomparable? Porque era un lugar donde se sacrificaba sacrificios extraordinarios, sacrificios que no estuvieran contaminados. Escuche bien, sacrificios que no mancharan el altar, sacrificios que no tuvieran ningún defecto alguno. Escuche bien, según la Escritura en el Antiguo Testamento nos revela y nos redacta que en aquel tiempo cualquiera que haya
de sacrificar algo para delante de Dios, tenía que, aleluya, mostrar el animal o aquel sacrificio limpio, sin defecto alguno. Escuche bien, el animal que iba a ser sacrificado para altar no podía estar ni cojo, escuche bien, ni que le faltara un pie, ni que le faltaba una pezuña, sino que todo lo que se daba en el altar en aquellos tiempos tenía que estar por completo, tenía que estar, aleluya, en excelente estado. ¿Está entendiendo lo que le estoy hablando? Aleluya, eso representaba que todo lo que se traía en el altar era digno de ser aceptado por la presencia de Dios. No había ni otra cosa, hermano, que manchara el altar o cosa inmunda que tocara el altar en aquel tiempo. Pero hoy en este tiempo actual, aleluya, escuche bien, el altar representa simbológicamente donde habita la presencia, donde habita la Shekinah, donde habita la presencia de Dios a su nombre. El altar representa un lugar santo, un lugar donde, aleluya, la presencia de Dios desciende para tomar lo que el pueblo trae a su nombre. Y yo por eso quiero entender que cuando nosotros venimos al culto, tenemos que venir a darle lo mejor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que cuando nosotros entramos, estamos entrando con una conciencia limpia, estamos entrando con una conciencia que, aleluya, que no aborrece de Dios, sino que una conciencia que acepta a Dios delante de su presencia. Escucha bien, todo aquel que tenía que dar sacrificio tenía que tener una conciencia limpia a su nombre, porque cualquiera que traía cosa inmunda caía como muerto, dice la Escritura. Según la Escritura, que todos los que traían sacrificios no podían traer un animal con defecto alguno. Todo tenía que estar completito. O sea, ni un cojo, ni una persona que le faltara un dedo, ni una oreja, ningún miembro de su cuerpo pudiera tocar el altar. Escuche bien, si hoy estamos aquí en el altar es por la gracia, la misericordia de Dios. Escuche bien, porque tenemos que tener cuidado en las cosas de Dios. Como volviendo al principio, escuche bien, porque según la Escritura, que lleva la idea de un lugar de matanza, lugar de entrega. ¿Qué significa el altar? Lugar de entrega a su nombre. Escuche, número uno, hablando en las cosas del altar, lo primero que debe haber, escuche bien, número uno, lugar de sacrificio. Número dos, lugar de entrega total a su nombre. Por eso cuando vemos la Escritura, altar no solamente significa un lugar de piedra, un lugar de sacrificio, sino un lugar donde la presencia de Dios mora. A su nombre, donde la presencia de Dios se mueve, donde la presencia de Dios no está quieto como muchos lo pensamos o como mucha gente cree. Piensa que cuando usted viene al culto va a estar sentado el Espíritu de Dios. No, el mismo Espíritu que cuando usted viene con un corazón, aleluya, dispuesto a entregarlo todo, entonces la función del Espíritu es aquel que comienza a trabajar desde donde nosotros estamos. Aleluya, por eso ese es el problema más grave que existe dentro de las congregaciones, que Dios muchas veces nos quiere moldear conforme a la voluntad de Él. Muchas veces quiere despojarnos del viejo hombre. Muchas veces el Espíritu Santo quiere quitarnos lo que no le agrada. Muchas veces quiere quitar lo inmundo de nosotros, la incredulidad de nosotros. El Espíritu Santo quiere quitar lo que no le agrada. Muchas veces, pero ¿cómo llegamos? Llegamos como venimos y nos vamos como llegamos. Pero el Espíritu Santo hace una función más que venir a la iglesia, sino que Él comienza a trabajar desde donde nosotros nos encontramos. Pero como usted está viniendo dispuesto a entregarlo todo, porque hay personas que como, aleluya, salen de la casa, vuelven a regresar, no hay cambio, no hay transformación. ¿Por qué? Porque número uno, desde que usted sale en su casa, usted tiene que venir con aleluya, con una conciencia limpia, con una conciencia de la cual pueda, aleluya, conectarse Dios en usted diciendo, bueno, voy ahora a hacerte a la imagen mía, voy a trabajar conforme a mi voluntad. El asunto está, escuche bien, mire bien, en la tradición judía, escuche bien, el altar era un punto, escuche muy bien lo que te voy a decir, un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Ahí Dios no solo recibió
ofrendas, sino que evaluó el corazón del pueblo. Por eso en una ocasión Isaías habla diciendo, aunque el pueblo se reuniera, aleluya, en la mañana o en la tarde, pero este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mi presencia. Porque no solamente Dios tiene por aceptar nuestro sacrificio o nuestra alabanza, no, sino que allí donde Dios también, aleluya, dice la Biblia que evalúa el corazón del hombre, evalúa el corazón de la iglesia o del pueblo de Él. Es donde Él comienza a examinar tu corazón, desde qué punto tú vienes. ¿Por qué? Porque verdaderamente en estos tiempos que vivimos no hay cristianos verdaderos. Hay cristianos que fingen ser cristianos pero no son cristianos. Pero es lamentable ver cómo hay cristianos, amada iglesia, aleluya, que el 100% de la Biblia no habita en ellos, porque si habitara el 100% en ellos, ellos pensaran diferente, serían diferentes, porque el 50% de la Biblia es la función de la cual cuando tú la lees, tú la practicas, tú la pones por obra. Por eso Santiago dijo, no seamos solamente oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. A su nombre, todo aquel que hace, practica la palabra, se mantiene en una diferencia muy grande entre aquellos que no viven la palabra. A su nombre, ¿cuántos están aquí? Hay personas que viven el evangelio a su manera. ¿Cuál es el evangelio a mi manera? ¿Sabe cuál es el evangelio a su manera? Es cuando usted deja de leer Biblia, es cuando usted deja de orar, cuando deja de ayunar, cuando deja de buscar, cuando deja de obedecer. Ese es un evangelio a su manera. Por eso entendemos, desde el pueblo de Israel comenzó a vivir un evangelio a su manera. Ese pueblo vivía como quería. Podía tener la mujer suya y podía tener hasta el amante si quería, porque ese es un evangelio a su manera. Pero un evangelio a la manera de Cristo, un evangelio bajo la voluntad de Dios, es diferente a los de los hombres, es diferente a la doctrina de los hombres, porque la Biblia nos enseña. Escuche bien lo que habla la Biblia. Mire qué dice. Escuche, sino que evalúa el corazón del pueblo. En el contexto histórico, escuche bien, teológico de altar, el altar no era un objetivo, era el centro espiritual de Israel. A su nombre. La vida religiosa giraba en torno a él durante la peregrinación en el desierto. El altar fue visto, escuche bien, como el corazón del campamento, porque fue ahí donde se derramó la sangre. Se hizo expiación y la nación se reconcilió según Levítico capítulo 9. Escucha bien, capítulo 9 en su versículo 24. Mire qué dice. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alababan y se postraban sobre sus rostros. Pero ¿qué provocó que, aleluya, que el pueblo se inclinara? ¿Qué provocó que el pueblo, aleluya, se postrara ante la gloria, ante la presencia de Dios? El poder que se manifestó en aquel lugar, el poder que se manifestó en el altar, porque dice la Biblia que se manifestó la gloria, el poder, la autoridad, la presencia misma de Dios. ¿Para qué apareció? Dice la Biblia que cuando aparece la presencia de Dios, no apareció para ver, aleluya, la expiación ni el sacrificio, sino que apareció para consumirlo por completo, el sacrificio. Cuando un sacrificio revela, según los teólogos, cuando el sacrificio es concebido por completo, es porque ese sacrificio se hizo con pureza, se hizo con gratitud, se hizo con todo entrega. Escucha bien, no se hizo a media, no, aleluya, el que hizo tal cosa no lo hizo pensando si era correcto o no era correcto. Era una persona definida de lo que estaba haciendo, era una persona que antes de hacer la cosa tuvo que pasar tiempo para, aleluya, para pensar bien lo que iba a hacer, aleluya, para definir lo que iba a ofrecer delante de Dios. A su nombre. Porque los cristianos de hoy en día tienen que pensar hasta lo que tienen que hacer. Tienen que pensar si van a agradar a Dios o no. Por eso, bíblicamente,
las personas viven bajo rasgos paganos, como se le puede decir. Pagano. ¿Sabe qué es la palabra pagano? Una persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una persona que en la iglesia son cristianos, pues en la casa ya tiene un arbolito ahí en su casa. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? A su nombre. Son personas paganas que en la iglesia son cristianos, pero en la casa ya tienen montado su arbolito, su lucecita navideña. Ya tienen todo preparado en la casa, pero en la iglesia son cristianos. Son como el mundo. El mundo cree. Los creyentes creen. Los paganos creen. El borracho cree. Los niños creen. Toda la humanidad cree. Pero el que hace la diferencia no es aquel que, aleluya, que vive de apariencia, sino que lo que vive por experiencia la palabra de Dios. Mire bien, según Levítico capítulo 9:24, Dios enciende el fuego en el altar. Esto mostró que en el culto había sido aceptado. La tradición judía dice que este fuego cayó como un rayo de la gloria de Dios. La obra divina comienza con Dios, pero el mantenimiento es humano. Escuche bien. Si Dios comenzó algo en nosotros o en usted, pero lo dejas enfriar, lo dejas apagarse, el problema no es la falta de presencia, es la falta de sacerdocio, de seriedad, de humildad y de aceptación y de entrega a su nombre. Porque vamos a la Biblia. Según la Escritura, cuando Pablo se encuentra con el joven Timoteo, Pablo le dice, exhortándole, diciéndole: Timoteo, te aconsejo que tú avives el don del Espíritu que hay en ti. Quiere decir que Timoteo, tanto como Timoteo y Pablo entendía que Timoteo no, aleluya, no era cualquier cosa. Que Timoteo era una persona que tenía un llamado también de parte de Dios, de la cual, cuando últimamente fue visto por el apóstol Pablo, según los teólogos, Pablo llegó a escuchar y aleluya, lo que el joven Timoteo hacía. Que el joven Timoteo era lleno de la presencia. Incluso el joven Timoteo tenía carácter, tenía la unción, tenía el poder y tenía el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo llega aleluya, donde se encontraba Timoteo, se da cuenta que el joven Timoteo ya no era el mismo de antes. Escucha bien, ya no era la misma persona que ardía antes, ya no era la misma persona que hablaba en lengua. Quiere decir que Pablo se percató, se dio cuenta, porque te entienda, que el joven Timoteo había tenido un descuido. A su nombre, que había tenido Timoteo un descuido. Cuando fue el momento que se descuidó, aleluya, joven Timoteo, cuando el mundo, hermano, aleluya, dejó de mirar a Cristo como centro de fuego, como centro de poder. Timoteo, aleluya, quitó la mirada en Cristo. ¿Y qué sucedió cuando quitó la mirada? Comenzó la frialdad. Una persona que quita la mirada en Cristo y la pone en el mundo, comienza a tener una frialdad desde la mente hasta el corazón. Por eso hay gente que, aleluya, que solamente piensa pero no actúa. Aleluya, que solamente cree pero no obedece. Esa es una mente inmadura, una mente que está yendo en decadencia espiritual. Está cayendo en una cortada, aleluya, en una postura débil espiritualmente hablando. Esa persona, hermano, ya no siente a Dios, ya no tiene deseo de servir, ya no tiene deseo de nada. Aleluya, ya no tiene deseo de obedecer a Dios. Mire bien, según la Escritura, la Biblia enseña, escuche bien, la tradición judía dice que este fuego cayó como un rayo de la gloria de Dios. La obra divina comienza con Dios, pero el mantenimiento es humano. Si Dios comenzó algo en nosotros, escuche bien, si algo Dios comenzó en nosotros,
pero lo dejamos enfriar. El problema no es la falta de presencia, porque joven Timoteo tenía el don, pero algo sucedió que se extinguió, se apagó, menguó el fuego y el don disminuyó. Su nombre. Por eso cuando Pablo dice, te aconsejo que avives. Hay gente que piensa que con cantar está avivado. No. El mayor avivamiento que puede existir en alguien no es cantar, sino vivir lo que está cantando. A su nombre. El problema es la falta de sacerdocio. El trabajador frío siempre produce una iglesia fría. A su nombre. Alguien decía que la iglesia tiene que ser como su pastor. A su nombre. Alguien decía que la iglesia tiene que ser como su pastor. A su nombre. Pero lamentablemente la iglesia no es como su pastor, ni como Dios, ni como el Espíritu, ni como Jesús. Hoy en día, la iglesia de hoy en este tiempo es como el mundo. Dios mío. Hoy en día ve usted un montón de altares llenos de luces, arbolitos de Navidad, de todo. Y eso se le llama santidad divina. Que se le llama, que eso fue que Dios lo puso, que Dios no, la Biblia no enseña. Cuando ustedes vieron los apóstoles poniendo lucecitas en donde ellos predicaban, cuando usted vio a los discípulos poniendo, aleluya, un arbolito de Navidad arriba de los altares, cuando vieron que los apóstoles se vistieran de gris, escuche bien, hay gente lamentablemente hoy en estos tiempos que celebran estas fiestas paganas, estas fiestas que vienen del mundo, que aleluya, qué diferencia hay, aleluya, entre una verdadera iglesia que ama la santidad y ama a Dios, y una persona que ama, aleluya, por emoción y no por convicción. Una persona que ama por emoción vive como el mundo vive, actúa como el mundo actúa. Por eso, amada iglesia, vemos que hoy en día la religión se ha vuelto un caos, se ha vuelto un problema. Hay gente que está saliendo del mundo, pero cuando llega a una iglesia, el mismo mundo ya está dentro de ella. A su nombre. El mundo ya está dentro del pueblo. El mundo ya es el pueblo. El pueblo se ha dañado. La iglesia se ha dañado. Los pastores se han dañado. Los evangelistas se han dañado. Los profetas de hoy se han dañado. Todo el mundo se está dañando. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de Dios. ¿Por qué? Por falta de Dios. Porque han permitido que el altar haya un fuego extraño a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Yo he visto como pastores predicando, hermano, con un gorrito de Santa Claus. Y si el pastor es así, dicen que toda la iglesia es así también. Y es verdad, y es verdad. ¿Qué es lo que pasó? Acuérdense que Elí era el encargado del sacerdocio. Pero ¿qué ocurrió? Vemos que cuando ocurre esto con el sacerdocio, vemos, escuche bien, que Elí se sacrificaba de mantener el fuego ardiendo. Pero un momento a otro, Elí tuvo que hacer unas cositas, diligencias por fuera. Pero cuando entró aleluya, en el lugar, en el tabernáculo nuevamente, se dio cuenta que el altar que él tanto guardaba, que él tanto cuidaba, que él tanto, hermano, aleluya, reservaba, aleluya, aquel tiempo, se dio cuenta que el altar había algo extraño. Cuando usted ve a un pastor con gorrito, hay fuego extraño en el altar. Cuando ve usted una iglesia que todos tienen gorrito de Santa Claus, hay fuego extraño en ese lugar. Por eso vemos, iglesia amada, cómo se encuentra la iglesia de hoy en día. Cuando vemos, aleluya, aleluya, se dio cuenta Elí que los hijos de él se habían contaminado, se habían dañado, dejaron y descuidaron que el altar se apagara, dejaron que el fuego menguara, dejaron que la unción se perdiera. Pero cuando llega el viejo Elí, se da cuenta que el fuego no era el mismo, había fuego extraño a su nombre. Pero ¿quiénes eran los responsables que el fuego no se contaminara? La casa de
Elí, los hijos de Elí. Pero ¿quién más? El sacerdote que estaba allí. Pero vemos a Elí permitiendo, hermano, cuánta mundalidad arriba de ese altar. Se dio cuenta que el fuego era extraño. El fuego no ardía como ardía antes. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Alaba la gloria. Cuando usted cambia, cuando el fuego extraño entra en un corazón, no hay fuerza ni para alabar a Dios. ¿Por qué creen que hoy en día, hasta la persona, hermano, hoy en día se pierde, número uno, el temor, número dos, el respeto hacia Dios? El respeto de Dios está por el suelo. El respeto hacia Dios está por el suelo. Escuche bien. La esposa a los maridos. Escuchen la esposa a los apóstoles. ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles, hermanos, los apóstoles Dios les quitaba y les daba otro? Que porque, aleluya, esas mujeres eran más mujeres prudentes y más sabias. No, la Biblia dice, la Biblia enseña, escuche bien, que es una sola, la cual Dios, a través de su amor y su misericordia, nos enseña que todo lo que hacemos en Dios ya le pertenece a Dios. Aunque haya pasado algo en el pasado que no conocíamos a Dios, pero todo esto, hermano, viene, aleluya, tiene una explicación y Dios lo entiende bien. Mire bien qué le quiero decir en esta noche. Por eso vemos, escuche que le voy a decir, la rutina sacerdotal muestra que la espiritualidad no es improvisada, ni emocionada, ni habitual, sino que se vuelve una costumbre. Escucha bien, se acostumbraron a la improvisación. Si el culto es bueno, fue por Dios. Si el culto es débil, culpa al medio ambiente o de las personas que no alabaron a Dios. Pero Dios está mostrando que el fuego no se renueva. Escuche bien. No se renueva, sino que se aviva. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Que el fuego no puede ser, aleluya, la que está es la que tiene que mantenerse desde el principio. ¿Para qué? Para que no pueda entrar algo extraño en él. Porque vemos, amada iglesia, escuche bien, pero Dios está mostrando que el ambiente, el fuego no se renueva. ¿Cuándo fue la última vez que, escuche bien, quitó usted las cenizas de su alma en su vida? ¿Cuándo fue el momento que usted se decidió despojar de esa ceniza ya? Por eso hay gente que a veces pasa 3 meses y no danzan, no hablan en lengua, no sienten a Dios. Porque lo que está pasando está cubierto con ceniza su vida espiritual. Escuche bien. ¿Cuándo fue? Cenizas de cansancio, de resentimiento, de competencia, de conversaciones vacías, de luchas. La leña espiritual revela el carácter del trabajador. ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me doy cuenta que los de la iglesia están echándole leña al fuego? Porque hay emocionalistas en estos tiempos. Hay gente que lo que siente en el pueblo o en el culto o en el templo no es la presencia de Dios muchas veces. A veces sus emociones son llevados a otro nivel. Usted no ha visto a la gente que son momentáneos de fuego, que hay días que vienen encendidos, hay otros que vienen solo el sábado encendidos y el domingo están hechos ceniza. No aparecen cada domingo, son domingueros. A su nombre. Nos damos cuenta que esa persona está peleando con sus emociones, porque el fuego debe arder continuamente.
A su nombre. ¿Qué tipo de persona es aquel que solamente viene un domingo o un sábado? ¿Qué tipo de persona es aquel que solamente viene un jueves? Que solamente viene un sábado. ¿Sabe qué está ocurriendo? Hay emociones que hay que matarlos por completo. Hay emociones que hay que decirle a Dios que los quite de nuestra vida. Porque las emociones te pueden traer al culto, pero el fuego te mantiene en el culto, a su nombre. Las emociones te mantienen el sábado, porque te toca participación, te mantienen el domingo en fuego, pero los otros días, hermano, está hecho ceniza. Por eso entendemos, amada iglesia, que la iglesia actual de estos tiempos no tiene la gloria como antes, no tiene la unción como antes, no tiene el poder como antes. La iglesia actual ha bajado la guardia, la iglesia actual ha dejado el temor, la iglesia actual ha dejado a Dios en un asiento, ha dejado a Dios por las emociones. Dios no es una emoción, Dios no es una filosofía, Dios no es un cuento de hadas, Dios es una realidad. Dios es un verdadero Dios que reina por los siglos de los siglos. Por eso quiero que te entienda que hay gente que sus emociones están vivas aún. Yo le quiero decir algo, que Cristo viene pronto. La gente emocionalmente, que vive emocionalmente, no va al cielo. La gente que son domingueros no van al cielo. Las personas sabadistas no van al cielo. La gente que lleno de emociones, el Espíritu Santo no atrae emociones, las tiene que matar primero. Las tiene que matar primero. El Espíritu Santo, la función es matar tus emociones primero, porque la gente se emociona por todo. Porque nosotros estamos creados, hermanos, de carne y hueso, donde las emociones también es un peligro para cuando no sabemos discernir el Espíritu Santo. Escuche bien, es un peligro cuando nosotros no sabemos discernir entre la carne y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Las personas suelen vivir una vida rutinaria. Escuche bien, la leña representa actitudes que alimentan el fuego. Buena leña, devocional, servicio, aleluya, activo. Mala leña, chismes de grupos, chismes de hermanos, competencia, falta de reverencia, de temor, de amor, de sinceridad, falta de oración personal. Si la iglesia es fría, tal vez no sea obra del diablo. Escuche bien, tal vez sea obra de la falta de leña. Aleluya. A veces no es el diablo que enfría la iglesia, a veces es la falta. Escuche bien, la iglesia, mire bien, tal vez no sea el diablo, tal vez sea la obra, la falta de leña espiritual en los cristianos. O sea, donde no hay oración constante, donde no hay oración constante, la gente llega a un estado de frialdad. ¿Cuál es el estado? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando yo estoy enfermo espiritual, pastor, dígame, porque tengo miedo de quedar como aleluya, como una estatua, como una. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los síntomas? Pérdida de deseo. Cuando usted no tiene ganas de venir al culto, examínese. Cuando usted no tiene ganas de entrar al culto, usted se está muriendo completamente. Escuche bien, características, síntomas de un cristiano que se está muriendo espiritualmente sin darse cuenta. Número 1, dije, deseo. Cuando hay falta de deseo, hasta para ir a algún lado no quieres ir. Número 2, falta
de disciplina hacia Dios. Número 3, falta de obediencia. Los síntomas más terribles son la falta de deseo y la falta de obediencia. Cuando un cristiano tiene falta de deseo, hoy es jueves, hoy es de dama, me voy mejor el sábado. No, hoy es sábado, mejor nos vamos el domingo. La falta de deseo de agradar a Dios, la gente ya no le interesa. Cuando hay falta de deseo, todo lo deja para luego. Mañana puede ser que ya no esté la iglesia por cuando tú vengas. Porque la Biblia habla que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia puede irse con el Señor. De esas cosas de mañana. Por eso el coro dice: no dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. A su nombre. Pero el problema de hoy, los cristianos de hoy, todo es para mañana. Todo es para mañana. Hoy no voy a diezmar, mañana. Hoy no voy a honrar a Dios, mañana. Hoy no voy al culto, mañana. Hoy voy a alabar a Dios, mañana. Hermana, a usted le falta participar. Esperemos que Dios nos prepare, que le deje ese relajo del diablo. Hermano, el que quiera servir a Dios, aunque cante como canta el gallo, pero canta para agradar a Dios. Alguien está aquí, alaba la gloria. Aleluya. Yo no creo en esas cosas. Es cuando usted dice: hasta que Dios me prepare, pastor, hasta que Dios me prepare. No. Déjese ese relajo del diablo. Dios desde hace mucho te está llamando a que tú camines y que tú te levantes. Actúa en fe, porque que tal vez en ese momento es que la gloria te visite esa noche. Cristianos que siguen esperando que Dios los capacite y revienten al diablo y hagan correr a Satanás, pero no leen Biblia, no ayunan, no oran, no se congregan. Aleluya. Esos cristianos que quieren reventar al diablo no pueden hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos una vida constante en Dios. Ay, Dios mío, cuando yo cante va a bajar la misma gloria, ni los moscos se mueven. Aleluya. Ni la hermana fría, ni el hermano se ha encochado, siente a Dios cuando canta. Escuche bien qué le quiero decir en esta noche, amada iglesia. Estamos perdiendo postura en el ámbito espiritual. A veces decía alguien: pastor, me voy a cambiar de iglesia. El que debe cambiar es tú. Las iglesias pueden ser las mismas y peores, escuche bien. Pero si no hay cambio en usted, donde quiera, hasta el mismo hueco del diablo usted se puede meter, usted va a seguir siendo el mismo diablo en otra iglesia. ¿Cuántos están aquí? Por eso un mensaje que aún no dio, me dio ese mensaje, el mismo diablo, pero en otra iglesia. ¿Cuántos están aquí? Por eso tenemos que entender: la leña representa actitudes que alimentan el fuego. Si no hay oración, si no hay lectura, si no hay reverencia, si no hay respeto, si no hay temor hacia Dios, la iglesia cae en una muerte espiritual. Los síntomas, porque la gente lo que quiere es saber los síntomas para saber si está en esa condición. Cuando usted pierde el deseo, avísale al pastor que hoy no vamos, porque hoy toca ir a ver, vamos a ir al veterinario y llevar a la perrita. ¿Cuántos están aquí? Porque es para todos, porque el deseo de servir a Dios se acabó. Y cuando se haya multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A su nombre. Se enfriará el amor de muchos. Cuando no hay deseo, amada iglesia, la iglesia pierde su estado espiritual. Escuche bien. Falta de deseo. Cuando viene el culto, viene forzadamente, luchando con su yo, con su problema a sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que ya está muerto.
Hay gente, aunque no tenga deseo, está aquí porque está peleando con un problema que se llama carne. Está peleando con un problema que se llama carne. A su nombre. Escuche, las cosas actuales se modificaron hoy en día. Cuando no había baño de la iglesia, nadie iba al baño. Hoy en día que hay baño en la iglesia, hasta 30 veces sale la hermana y el hermano. ¿Por qué? Porque ya se perdió el deseo como antes. No. ¿Me está entendiendo? Hermano, tú vas a un culto de poder y de fuego, una campaña, toda la gente haciendo fila. Ya antes no había ni tiempo para ir a los baños. Porque el poder cuando caía, hermano, nadie se iba. Los cultos terminaban a las 2 de la mañana. Los cultos, las vigilias terminaban a las 6 de la mañana. Hoy en día media vigilia, alaba la gloria. Hoy en día media vigilia. Hoy en día media vigilia. De antes, la vigilia eran desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Aleluya, de antes la vigilia era de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hoy en día media vigilia. Hoy en día medio cristiano, alaba la gloria. Hoy en día medio cristiano o medio sancochado está usted, a su nombre. Hoy en día, en los tiempos de antes, no había media vigilia. Hoy en día hay medio ancianos también, porque los ancianos de antes eran ancianos, hermanos, que oraban hasta 3 horas de rodillas. Hoy en día ni 5 minutos oran los ancianos. Su nombre. Su nombre. Hoy en día hasta se sienten orgullosos que dicen media vigilia. Venga la media vigilia. Hermano, de antes no era media vigilia, eran una vigilia completa. Hoy en día son medio ayuno. Medio ayuno porque empiezan a las 7 y lo entregan a las 11 de la mañana. Su nombre. Medio ayuno, medio cristianos. Los ayunos de antes eran de 6 a 6 de la mañana y de la tarde, de 6 a 6, de 5 a 6 de la tarde. Pero ¿qué había en aquel tiempo? Poder de Dios había. Poder, no emoción. Aleluya. No gente chuletona había gente de fuego, había gente de autoridad, gente de unción había en ese pueblo, en ese remanente. Aleluya. Hasta los brujos tenían que esconderse para hacerle la guerra a la iglesia. Hasta los brujos tenían que salir corriendo. Hasta la brujería tenía que desbaratarse. Hasta los altares de la muerte caían. Aleluya, bajo el poder de Dios. Hoy en día, hermano, ni los brujos corren. Los sinvergüenza hoy en día se sienten en medio culto. Hablo de los brujos. Hoy en día los brujos entran en los cultos como si fueran cristianos. Pero de antes, hermano, habían personas llenas de leña y de poder. Personas que no eran emocionales, no jugaban con la cosa de Dios, guardaban respeto. De antes los pastores se guardaban más para con Dios. De antes los pastores hasta tenían miedo de engañar a su vez. Hoy en día, hermano, tienen 2. A su nombre. Hoy en día ya no importa qué dice Dios. Hoy en día ya no importa lo que demanda Dios en su palabra. Hoy en día, hermano, vive la esposa y vive con la amante. Y ese es el problema de hoy en día de la iglesia actual en estos tiempos. Su nombre. Sabe que todo pecado tiene consecuencia. Mire qué dice la Biblia. Si la iglesia es fría, tal vez no sea por obra del diablo. Tal vez sea por falta de leña espiritual. Cuando usted no ayuna, usted se va muriendo poco a poco. El ayuno no es para que tu carne se manifieste, es para que tu carne desaparezca. ¿A su nombre? Por eso a mí me llama mucho la atención que cuando llega Jesús, dice la Biblia que aquí había un hombre que vivía en una ciudad. Dice la Biblia que cuando llegó, limpiaron aquella casa, sacaron todo lo que no servía, hasta cuántos diablos había en esa casa. Y cuando de repente todos los viejos que sacaron, un día el diablo volvió a regresar. Dice que rondeaba aquella casa. ¿Por qué andaba? Dice la Biblia que andaba viendo si la casa. Pero cuando regresó aquel demonio que habían sacado de esa casa, se dio cuenta que aquella casa que habían limpiado estaba bonita y adornada. Dios mío. Y cuando se dio cuenta que el demonio, entonces fue a llamar a otros 6 peores que él, 7 peores que él.
¿Para qué lo fue a llamar? Dice que lo fue a llamar para que hicieran fiesta en aquel lugar donde ya estaba bonito y arreglado. Usted está hablando en la vida espiritual de un creyente, de una persona que baja la guardia, que deja de buscar a Dios, que deja de ayunar, que deja de consagrarse, que deja de obedecer. Entonces dice que el Satanás, hermano, ese demonio fue a hablar otros peores que él, para que hicieran fiesta en ese lugar. Por eso la Biblia habla, enseña. Escuche bien. Por eso nosotros no podemos descuidarnos. En el judaísmo la leña se seleccionaba y se purificaba antes de ser utilizada. Escuche bien. Pero hoy en día representa una vida delante de Dios. ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Cómo te presentas ante los ojos de tu Creador? Yo siempre, como le digo a los músicos, perdónenme, pero ustedes no pueden subir con tenis aquí. Ni con playera, si no tienen que vestir bien. Porque no venimos, escuche, la Biblia enseña sobre esa leña. Por eso yo hablaba con un hermano, le decía, hermano, esas actitudes, es que esa es una forma de ver, una forma radical viendo estas cosas. Pero nosotros que guardamos la palabra, hay que entender que la palabra tiene que producir gloria y poder en nosotros. Cuando nosotros, escuche bien, cuando nosotros dependamos completamente de una vida cristiana. Una vida cristiana no es venir al culto y me voy, no. Una vida cristiana es dejar que Dios nos moldee a su manera, despojándonos del viejo hombre, según que está, aleluya, pegado en las cosas del mundo. Escuche bien, voy terminando. Dios nunca aceptó la leña contaminada. El trabajador que vive contaminado no puede sostener un altar en fuego. A veces me llama muchas veces la atención a los músicos, a veces a muchos músicos, tanto como aquí como en otro lado. Yo he visto que los mismos coros que cantan en una campaña lo vuelven a cantar mañana. Piensan que los coros mueven a Dios. Eso no es bíblico. Piensen que como voy a cantar un coro va a caer fuego y chispa y candela y vamos a no. La Biblia hay una forma como provocar que el Espíritu Santo descienda. ¿Cuál es? La obediencia y la purificación del pueblo. Cuando la purificación antes, yo no sé si los músicos aquí, pero yo siempre le digo a mis hijos, oren. Es que dicen que canto feo. Aunque cante tú feo, pero que descienda la gloria. Porque hay gente que canta bonito, ni se mueve Dios, ni se mueve la presencia de Dios. Hay gente, hermano, que aleluya, aunque toque bonito un instrumento, pero si no se mueve Dios, en vano ha aprendido lo que está tocando. Su nombre. Pero papá exagera, no es una exageración. ¿Quieres ver que cuando tú toques, los demonios se han quebrantado, se han esparcido en el mundo espiritual? Conságrate, ora, ayuna, ora, pídele a Dios discernimiento, pídele a Dios que te llene con poder. Y yo le dije, si hay algo que tú tienes que aprender, no eres tú. Algo tienes que entender, que cuando tú toques, el enfermo se sane. Aleluya, acuérdense que David no era el arpa, sino que David cargaba una unción, cargaba una gloria, que no cualquiera aleluya, la cargaba. Decían, busquen al muchacho, lo fueron a buscar, detrás de la vaca, los corrales de las ovejas. Cuando llegaron, vente David, te llaman, aleluya, para que tú vayas al palacio del rey. Cuando llegó, comenzó a tocar el arpa, no era el arpa, la unción que salía en el arpa. Los demonios se atormentaban por aquel aleluya, por aquel muchacho. No era el arpa, era el muchacho
muchacho, aleluya, aleluya, no era el arpa que cargaba David, era David que tenía la unción del Cordero, la unción, aleluya, del Dios de la gloria. Cuando vemos, por eso hoy vemos hoy en día, vemos los músicos que cuando cantamos, aleluya, la gloria de Dios desciende cuando la alabamos. No, la gloria de Dios desciende cuando lo obedecemos, cuando le oramos, cuando le pedimos que no sea, aleluya, que seamos llenos de la llanura de su Espíritu Santo. No son las emociones. Yo conocí a un varón que cuando tocaba el teclado, hermano, hasta las pies se te erizaba. Cuando tocaba, él estuvo aquí ministrando una ocasión. Era muy humilde ese varón. Hasta usaba guarache, escuche bien. Cuando tocaba la adoración, hermano, la gente que estaba adorando, llorando, la gente que estaba ahí en su lugar, se caían las lágrimas. Uno decía: Dios, perdóname, porque es la unción del Espíritu Santo que quebranta al pueblo. No son los instrumentos, no son el sonido, no son los instrumentos que hacen la obra del Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo tocando los instrumentos en el poder. Es el Espíritu Santo tocando esas almas, para que esas almas recorran la unción del Espíritu Santo. Pero hoy en día, hermano, aleluya, tienen oración de resorte, se arrodillan y se levantan de rápido. Una oración de volada, dice Yosabet, a su nombre. Aleluya, le digo: Yosabet, tú no puedes hacer una oración de volada. Ora, pídele a Dios poder. Su nombre. Dios no me manda gloria, le digo, yo no me orgullezco que tú toques un instrumento. El día que una persona se sane cuando esté tocando, ese día, aleluya, me va a gustar mucho, porque el orgullo es del diablo, decía el pastor, a su nombre. Por eso tenemos que volver al principio. Tenemos que volver al temor. Tenemos que volver al ayuno. Algo decía mi esposa, me recordaba Alonso: ya viene la vacación de los jóvenes, los niños que ministran. Vamos a meternos a ayuno con ellos. Vamos a ayunar con ellos. Vamos a vigilarlos antes que llegue la campaña. Vamos a ayunar. Vamos a meterlos en ayuno. Vamos a ayunar con ellos. Le dije: está bien, vamos a meterlo, a ver, porque aquí tiene que pasar algo. No pasa por tocar un instrumento. Toca cuando antes que el instrumento toque. Porque hay muchos, aleluya, aquí no he visto, porque hay muchos músicos, hermano, que cuando suben a tocar, hermano, orgullosos, que saben que te llevan a la nube. Ni la gloria de Dios desciende cuando cantan, aleluya. Pero hay unos que ni saben cantar ni saben tocar, hermano, aunque canten, toquen feo, pero hay una nube de gloria que se está moviendo en el lugar. Acuérdense que en el campamento había címbalos resonantes, los que tocaban, aleluya, ministraba el poder bajaba. Y dice la Biblia que la nube llenaba la casa de Cornelio. Escuche bien, la casa se llenaba de humo. La gloria de Dios visitaba aquella casa. Por eso yo entiendo, aleluya, que la gloria tiene que volver a visitar al pueblo.